Buenas noches, distinguidos académicos, doctor José Alave Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Germán Enrique Fajaldo Dolci, vicepresidente, doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, coordinadora de este simposio, distinguidos miembros del Presidium. Es un honor para mí hablarles de la experiencia del Hospital General de México con el daño pulmonar severo por COVID-19 en una de varias unidades de cuidados intensivos que fueron reconvertidas en nuestro hospital. Quiero empezar presentando el caso de una mujer de 38 años con antecedente de uso intermitente de vapeo y marihuana. Llega al hospital con síntomas el 4 de julio del año pasado, requiriendo oxígeno al 100%, con una radiografía con las características que ustedes pueden apreciar. Como en hospitales grandes, el Hospital General de México estaba corriendo estudios, y lo sigue haciendo, de medicamentos experimentales para COVID. La paciente reunió criterios para ingreso a uno de los estudios, firmó su consentimiento y fue aleatorizada a recibir un medicamento del estudio, pasando a piso de hospitalización. Más adelante comento cómo le fue a esta paciente. Los logros conseguidos durante el tiempo que llevamos de pandemia son nada menos que asombrosos. Solo en el primer año se consiguió la secuenciación del virus, el establecimiento de pruebas diagnósticas, la caracterización epidemiológica de la enfermedad y el desarrollo y aprobación de las vacunas que conocemos. Logros que hubieran demorado varios años se consiguieron en meses, con el progreso documentado hoy en cientos de miles de publicaciones científicas diseminadas globalmente, la mayoría de acceso gratuito. Esta impresionante tasa de progreso médico también fue evidente en el daño pulmonar severo, con la comunidad mundial de la medicina crítica embarcada en un proyecto sin precedentes para generar avances en la biología, tratamiento y prevención de la COVID-19 potencialmente mortal. Estos esfuerzos generaron rápidamente evidencia que cambió la práctica clínica. El estudio de evaluación aleatorizada de la terapia para COVID-19, Recovery, dio información rápida y enfática de que la hidroxicloroquina no era efectiva. Previamente, el estudio chino con lopinavir, ritonavir versus placebo hizo lo mismo. Y más adelante, vimos que la dexametasona podía reducir el riesgo de muerte en los pacientes más graves. El estudio de la plataforma adaptada, aleatorizada, multifactorial para la neumonía adquirida en la comunidad del PRIMAT-CAP confirmó que otro corticosteroide, la hidrocortisona, también era efectiva y después descubrió evidencia persuasiva del beneficio de inhibidores específicos de la interleucina 6. De igual manera, en este estudio aprendimos que la anticoagulación sistémica puede ser riesgosa en los pacientes más graves y puede conferir beneficio en aquellos menos enfermos. Aprendimos también que la propensión para desarrollar el daño pulmonar severo estuvo asociada a presentaciones genéticas específicas relacionadas con las defensas virales innatas y la inflamación pulmonar propiamente, así como factores de riesgo clínicos como la edad, hipertensión y diabetes muy conocidos por todos nosotros. Vimos una asociación no significativa de estos factores en la publicación de los primeros 100 casos que tuvimos con COVID que requirieron ventilación mecánica en la revista de nuestra academia, pero también vimos la asociación de los marcadores inflamatorios que no solo sirvieron en ese entonces de pronóstico, de valor pronóstico, sino también para guiar el tratamiento. Como ejemplo, tomábamos el dímero D para guiar si la anticoagulación debería ser profiláctica o terapéutica. Actualmente eso ya no se hace. Sabemos que para los pacientes graves requieren tromboprofilaxis nada más. Tan sorprendente como los rápidos descubrimientos en la era COVID-19 es su contraste con la era pre-COVID en la medicina crítica.
Antes del año 2020, los estudios aleatorizados en terapia intensiva que mostraban diferencias significativas entre grupos de tratamiento eran por mucho la excepción. Paradójicamente, muchos de estos estudios se desarrollaron en síndromes que caracterizan a la COVID-19, como el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y la sepsis y el choque séptico. En el año 2021, casualmente, la Sociedad de Medicina Crítica norteamericana cumplió 50 años. La Sociedad Mexicana de Medicina Crítica es 2 años menor, y esto nos da una idea de lo joven que es la especialidad en terapia intensiva y la importancia, la relevancia que tomó durante la pandemia. Igualmente, el año pasado, en 2021, se introdujo al diccionario de la lengua anglosajona la palabra intensivista, que previamente no estaba incluida. Poco después de iniciada la pandemia, con los estudios que fueron saliendo, se crearon las guías 2020 por las sociedades de cuidados intensivos más importantes en el mundo, y se actualizaron en 2021, son las que actualmente nos sirven de respaldo para el manejo de los pacientes con daño pulmonar severo. ¿Qué es lo que fue diferente en la era post-COVID para tener resultados tan rápidos? Definitivamente la homogeneidad biológica en COVID severo. Sabíamos que todos los pacientes con daño pulmonar severo tenían el origen de su enfermedad y de su gravedad la infección por SARS-CoV-2, a diferencia de la era pre-COVID, en que podíamos tener un daño pulmonar severo secundario a una neumonía, como a una perforación de víscera hueca, y los dos tipos de daño pulmonar responderían de manera distinta a los tratamientos. El reclutamiento a gran escala y la colaboración internacional tomó un papel fundamental para que se generara la información. Y el uso de la tecnología, no solo a través de plataformas de investigación, sino también a través de las redes sociales, generó evidencia. El personal de terapia intensiva trataba de buscar una luz al final del camino en una época tan difícil, y convirtió esta adversidad en resiliencia y en sublimación, de manera que el personal de primera línea, al estar tan desgastado, además trató de dejar una huella y generar información. Es así que muchos de nuestros colegas y compañeros de trabajo sufrieron de trastorno agudo de ansiedad, depresión, estrés, síndrome de desgaste o el famoso burnout. Y nosotros necesitábamos levantar la voz y contribuir. Tratábamos de que nuestro trabajo valiera la pena y convertir la adversidad en algo de beneficio para otros. Es así que en nuestra unidad tratamos de opinar en lo que más conocíamos, que son los cuidados respiratorios, con algunos trabajos que fueron publicados tempranamente y otros que más adelante incluyeron ya la palabra intensivista de la lengua anglosajona, esta palabra nueva para la lengua anglosajona, resaltando el papel, la importancia del médico del cuidado clínico. Hasta este año seguimos publicando parte de nuestra experiencia en lo que más sabemos hacer, como este trabajo, Bronchology, y algunos documentos se encuentran todavía en revisión de pares, como este trabajo en que evaluamos los síntomas de burnout en nuestro personal médico y de enfermería. Vimos que el síndrome de desgaste se duplicó en los picos de ingresos hospitalarios y llegó a ser igual a la época prepandemia, después del cese de atención de pacientes con COVID. Adentrándonos un poco más en nuestra experiencia, en esta gráfica pueden ver que nuestros ingresos no COVID en el año 2019, previos a la pandemia, eran de alrededor de 500 al año. Más adelante, ya con el ingreso de pacientes COVID, tuvimos en total menos pacientes por año, pero esto a razón de que la estancia por paciente por día se duplicó.
y esto a razón de la gravedad y el requerimiento más prolongado de ventilación mecánica. Actualmente, en lo poco que llevamos de este año y de la era post-vacunación, nuestra estancia en la terapia intensiva está volviendo a valores prepandemia. Asimismo, vimos en la etapa temprana de la pandemia, con los 100 primeros pacientes que tuvimos, nuestra mortalidad estaba en medio de la mortalidad reportada para ese entonces por otros países que estaban padeciendo la catástrofe. La mortalidad, viéndola desde el punto de vista nacional, con datos del Centro de Epidemiología de la Secretaría de Salud para ese entonces, estaba muy por encima en los pacientes que se sometían a ventilación mecánica. Los pilares del tratamiento intensivo en COVID-19 no han cambiado. Desde un inicio nos apoyamos en la anticoagulación, los antiinflamatorios esteroides, como la dexametasona, que es la primera elección, en pacientes seleccionados, el uso de inmunomoduladores y el soporte respiratorio. Ahora sabemos que la anticoagulación debe ser nada más profiláctica. De estos pilares, quizá los 3 primeros pueden o pudieron haber sido ordenados o llevados a cabo por médicos que no necesariamente fueran intensivistas. Sin embargo, el soporte respiratorio requirió del médico del cuidado crítico a la cabecera del enfermo las 24 horas, así como el cuidado de enfermería, el intensivista debía cuidar y modificar los parámetros del respirador de manera continua. Esto no es algo que se pudo haber hecho con un simple paso de visita, con una llamada telefónica o de manera no presencial con los pacientes en una condición tan delicada. Aprendimos a manejar tempranamente los tipos o fenotipos descritos de daño pulmonar en un continuo de lesión, el tipo L o low y el tipo H o high, ambos los CARDS. Esto viene de la abreviación de coronavirus ARDS o daño pulmonar severo por COVID-19. Vimos que estos pacientes en un inicio desarrollaban daño pulmonar en la periferia con el resto del pulmón preservado y nos permitían ventilarlos con mucha facilidad con el respirador mecánico, pero con hipoxemia importante debido a al desbalance en la relación ventilación-perfusión propio de la enfermedad. También vimos que estas lesiones periféricas eran principalmente ocasionadas por la acumulación de estrés y tensión en las zonas más alejadas, subpleurales, en los pacientes que hacían un esfuerzo intenso por respirar con pulmones, digámoslo así, sanos, pero con hipoxemia severa. Incorporamos a nuestra práctica lo que estaba descrito hasta ese entonces, que eran buenas noticias, que el decúbito prono era de beneficio para la sobrevida de los pacientes. Lo hacíamos con sesiones de prono que iban desde 6 horas hasta 48 horas con buenos resultados. Utilizamos el decúbito prono solo con almohadas, no utilizamos aditamentos especiales y costosos como es de costumbre o como es habitual en la medicina crítica. Incorporamos el prono con 5 almohadas, algo fácil de conseguir por los familiares, sin incremento en los eventos adversos de daño en la piel, desplazamiento de tubos o daño ocular. También utilizamos medicamentos off-label cuando nos quedamos carentes de medicamentos, tal es el caso de la sedación y anestésicos. Llegamos, por ejemplo, a echar mano de los anestésicos volátiles, como es en este caso. La paciente de la que les hablaba a un inicio fue aleatorizada a recibir un medicamento experimental y pasó a piso de hospitalización. Fue intubada al 4º día y pasó con nosotros a la terapia intensiva, se le dio manejo, pero el día 15 desarrolló hipoxemia refractaria y asistol. Este es otro caso que contrasta con el previo, una mujer de 37 años, en el mismo periodo de la curva epidémica, que llegó con nosotros con daño pulmonar severo, con un embarazo de 29 semanas. Este caso se presentó en una sesión de la CINSAE,
Vimos que fue necesaria una interrupción del embarazo de manera urgente para salvar a la madre o al producto, y afortunadamente ambos se salvaron. Cosa que fue distinta de este caso de hace un par de semanas de una mujer de 28 años, un caso muy similar, con un embarazo de 30 semanas, con una lesión muy severa, hipoxemia refractaria. Tuvimos necesidad de solicitar la interrupción del embarazo. El bebé o el producto se salvó, sin embargo, la madre llegó a fallecer. Un caso que ya no estamos, como muchos que ya no estamos viendo en la época post-vacunación. Precisamente la madre había tomado la decisión de no vacunarse. Les agradezco mucho por su atención.